¿Nada? Bueno, mis queridísimos amigos. No. Entonces, estuvimos hablando de la tipicidad, ¿cierto? Sí, señor. Sí, Entonces, señor. Tipicidad. Sí. sabemos que existe una conducta que es esa modificación del mundo fenomenológico. Uy, me está fallando el internet. Segundo. Voy a cambiar de red, de pronto se puede caer. ¿Cómo así? ¿Ya? ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, señor. Sí, señor. Listo. Vale. La conducta que es ese enervación muscular que altera el mundo fenomenológico, que tiene que ser típica, que eso quiere decir que está disminuida o está descrita en el código, es decir, existe un bien jurídico tutelado y una consecuencia. Creo que alcanzamos a ver el tema de tipicidad en el código, ¿cierto? Sí, señor. El Código Penal, sí, señor. Artículo 10º, ¿cierto? Listo. Hablamos también de unos elementos objetivos. Vimos que era el sujeto activo, vimos que era el sujeto pasivo, vimos que era el verbo rector, nos fuimos por los elementos subjetivos, estábamos tocando el tema del dolo y señalábamos que era el conocimiento y la voluntad, ¿cierto? Hablamos de la culpa. Ah, ¿ya está grabando la clase? Sí, señor. Sí, ya. Hablamos de la culpa, ¿qué más tocamos de la culpa? Hablamos de los generadores, los tres generadores de la culpa. Hablamos inclusive de la posición de garante del deber objetivo de cuidado, ¿cierto? Señor. Pero se me olvidó hablar de otra clase de dolo. El dolo de primer grado, como lo llaman algunos tratadistas, o el dolo directo, es el que vamos a ver, que es el que tiene intrínseca la voluntad y el conocimiento de la ilicitud. Pero hay otro dolo indirecto que se denomina dolo eventual, mis queridísimos amigos. El dolo eventual, el dolo eventual tiene una característica y es que el resultado de la gente, el agente, deja el resultado librado al azar. El ejemplo clásico para poder demostrar cómo operaría el dolo eventual es, por ejemplo, yo veo una granada que es vieja, no sé si va a funcionar, tal vez no, y la tiro contra el salón donde están todos mis estudiantes. Como es una granada vieja, pueda que sí, pueda que no, impacte, o inclusive pueda que estalle y no le impacte a ninguno, simplemente nos tocaría hablar de un tema de tentativa. Ese es el escenario propio, mis queridísimos amigos, de un dolo eventual, librado al azar. Cuando nosotros estamos hablando ayer de los generadores de la culpa e inclusive llegamos a tomar algún escenario, a comprender alguna de las situaciones y traímos a colación algunos de los ejemplos, pudimos observar que, por ejemplo, trajimos, ¿Listo? trajimos un caso de un accidente de tránsito, ¿no? Y ustedes han visto que a veces se cometen homicidios en accidente de tránsito en donde la gente
se encuentra bajo el influjo de bebidas alcohólicas. ¿Alguien recuerda un caso de connotación? Salamanca, profe, Salamanca. Ok. Ah, no me pudo traer mejor caso. De Salamanca yo era el asistente de la Fiscalía 13, que fue la fiscalía encargada de adelantar ese procedimiento. Acá tengo inclusive la reconstrucción de la escena, por si la desean ver, se las puedo compartir. En el caso de Salamanca, mis queridísimos amigos, bueno, para entrar a ese tema vamos a ver otro punto. Si el tipo está borracho, ¿cuál vendría siendo el generador de la culpa? El que está bajo los efectos del licor. ¿El licor? Pero, obviamente, pero nosotros vimos que hay 3 generadores de culpa. ¿Cuál creen? ¿Negligencia? Imprudencia. 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 Perfecto. Por favor, lectura al artículo, creo que es el 109 del Código Penal, por favor. Leoncito, dime. No, que iba a responder la pregunta que se me había hecho, que era imprudencia. Ok. Porfa, el 109, mis queridísimos amigos. Lo leo. Homicidio culposo Así es. de matar a otro incurrirá en prisión de Repite 32 lo que se te a escuchó cortado, 108. porfa. Ya. Homicidio culposo. Homicidio culposo, el que por culpa a otro incurrirá en prisión de 32 ¿Por a culpa a otro qué? 38 a 108. Matar a Espere, otro. profe. Espere, me pongo las gafas. Homicidio culposo, el que por culpa mataría a otro incurrirá en prisión de 32 a 108 meses y multa de 20 y 6.66 a Listo. 150 Ya, ya. salarios mínimos legales ¿Se mensuales acuerdan vigentes. ayer hablábamos del homicidio y hablábamos del 103, ¿no? ¿Qué podemos encontrar de diferencia entre el artículo 103 y el 109, mis queridísimos amigos? El dolo, profe. La intención, intencionalidad. Es la diferencia. La culpa, profe, que en el anterior no se tenía reflejado, en el 109 no estaba de por medio la culpa, en este sí está ya reflejado, que es algo que se pudo haber prevenido y no se hizo así. Exactamente, como yo les dije, tú mire, en el Código Penal, salvo que señale que no es doloso, todos los artículos son dolosos. ¿Sí? Y acá, obviamente en el 109 vamos a ver que es uno culposo, el que por culpa. El que por culpa. Hay una norma que habla de la culpa. Por favor, me la ayudan a buscar en el Código Penal. Ya, listo. 23, por favor. No, leamos el 22, 23 y 24. Porfa. Le colaboro, profe. Muchas gracias, José. Artículo 22. Dolo. La Dolo. conducta es dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su realización. Ok. También será dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar. Perfecto. Ahí nos está dando las dos opciones. Primera, dolo directo y dice voluntad y conocimiento del ilícito. Lo dice clarísimo el código. Y nos da, en ese parágrafo siguiente, nos da la opción del dolo eventual. Listo. Ahora, artículo 23. Artículo 23. Culpa. La conducta es culposa cuando el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible o habiéndolo previsto, confió en poder evitarlo. Perfecto. Simple y llanamente nosotros estamos diciendo, hay unos generadores. Claro, hay unos generadores. Pero con la observancia del hombre común, ninguno de esos generadores se llega a cumplir si el hombre, previendo la situación y acatando las reglas de la experiencia,
evita el resultado. Evita el resultado. La persona que va manejando entre los 50 kilómetros permitidos, pues simple y llanamente ve que se atraviesa una viejita y por llevar la velocidad permitida, pues alcanza a frenar y no hay ningún problema. Y de esa manera, estamos diciendo, existe un accidente de responsabilidad. Por favor, entramos a un escenario importantísimo. Caso Salamanca. Dijimos, oiga, una imprudencia. Pero resulta, mis queridísimos amigos, que alguna doctrina, inclusive jurisprudencia nacional, ha decantado y ha señalado que en esos casos en los cuales el agente se encuentra bajo el influjo de bebidas embriagantes, se constituye en sí un dolo eventual. Se deja librado al azar porque el agente tiene conocimiento que va a ejercer una actividad de riesgo y no le importa el resultado que pueda llegar a tener. Y esto se dice con una... ¿Aló? ¿Qué? ¿Qué hubo? Hello? How are you? Pues se fue un poquito, pero ya está Ya, bien. profe, ya está perfecto. Se me había cortado la... Sí, profe. Ok. Entonces, hay una subcategoría de la culpa que es como si fuera la competencia del dolo eventual y es la culpa con representación. Si nosotros observamos bien, dice, y el agente dice, el resultado típico es producto de la infracción al deber objetivo de cuidado y el agente debió haberlo previsto por ser previsible. ¿Qué es la culpa con representación? Cuando yo me imagino, me represento el resultado. Y el dolo eventual. El dolo eventual. Vamos a encontrar que para poder hablar de dolo eventual hay una diferencia, una línea tan delgada que a veces es muy difícil de comprender. Pero obviamente para hacer un análisis rápido y eficaz y llegar a diferenciar la culpa con representación es yo previendo la situación, yo sabiendo que pueda ocasionarse, no me interesa tampoco el resultado. Y acá entra un escenario muy importante. Conductor en un vehículo va para el autódromo un jueves, va a 250 kilómetros por hora estrenando su lindo y hermoso Ferrari, pero el tipo prevé, se puede visualizar que a esa velocidad puede ocasionar un accidente, pero como va en un carro tan seguro, confía, ojo con esto, este pedazo, confía en evitar el resultado. En evitar el resultado. Contrario sensu, en el doble eventual, el tipo le importa un carajo el resultado. Esa es la gran diferencia, muchachos. La diferencia con la cual nosotros vamos a atacar culpa con representación y doble eventual. Simple y llanamente es la confianza en evitarlo. Y es muy discutible que los conductores en estado de embriaguez, yo he escuchado muchas veces que dicen, es que yo borracho manejo mejor que en sano juicio, cosa más estúpida que esa que he escuchado, pero hay gente que lo hace así y es con ese afán de creer que sí puede llegar a operar esa confianza en evitar un resultado. Andrés, dime. Profe, una pregunta. No sé si usted
conoció el caso de Manzaner, el piloto Sí lo el conocí. piloto que también mató, creo que fue una familia ahí sobre la 30 con 26. Ah, ok, pero ¿Sí? bueno, ya sé cuál. El del GLI. El del Volkswagen creo que era. Sí. Volkswagen GLI, sí. Bueno, ¿qué diferencia tiene? Porque hasta donde yo tengo conocimiento, a él sí le dieron domiciliaria de una. En cambio, a Salamanca sí lo cogieron y tuvo que durar un tiempo privado de la libertad en establecimiento y después le otorgaron la domiciliaria. ¿Qué diferencia hay? Yo te cuento un cuento. Todos los casos, absolutamente todos, son casos independientes. Todos, absolutamente todos los casos tienen situaciones diversas. Y todos, absolutamente todos los casos van a tener un fiscal que tiene un interés diferente. No un interés más allá, aparte de lo legal, sino de explotar su teoría como lo quieren manejar. La doctrina no se ha puesto todavía de acuerdo en llegar a enfatizar que porque hay un estado de embriaguez, necesariamente tiene que configurarse el dolo eventual. Eso no está establecido, eso es de interpretación. Para algunos hay culpa con representación, porque volvamos al 109, por favor. Ahora vámonos al 110 y miremos y hagamos una lectura del 110 para poderte responder eso. Por favor, alguien que me colabore. Profe 110. Circunstancias de agravación punitiva para el homicidio culposo. La pena prevista en el artículo anterior se aumentará. Primero, si al momento de cometer la conducta el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello haya sido determinante para su ocurrencia. La pena se aumentará de la mitad al doble de la pena. Perfecto. De la mitad al doble de la pena. Gracias. Hasta ahí dejémoslo. Si nosotros observamos, el legislador ya previó que la conducta del borracho conductor ya está prevista y catalogada como una categoría dogmática culposa. Pero hay otros que se van con el doble eventual y entonces clavan el artículo 103. Y para irnos con el 103, la diferencia entre uno y otro es el quantum punitivo, es decir, la pena. La pena en el dolo directo obviamente es mucho más amplia que en el culposo. Aún así, este último sea agravado por el 110. Yo soy partidario que los accidentes de tránsito por estado de embriaguez en su gran mayoría deben ser adelantados por la connotación culposa. Pero cuando por ahí un compañero está diciendo la del piloto, me hizo recordar del primer caso, escenario donde se expuso el dolo eventual, que es una sentencia muy importante que espero que la lean. Voy a colgársela, sin embargo también la pueden buscar, no me recuerdo el nombre del tipo del sujeto activo. Pero es que miremos la diferencia de circunstancias. Miremosla. Primer escenario. Un tipo va por la 10 o la 15 o la 19, una de esas dos, no recuerdo cuál. A toda, borracho. Se salta varios semáforos. Se salta varios semáforos. Y finalmente colisiona con un taxi. Impacta al taxi. Fallecen los ocupantes y el tipo toma una actitud bien vergonzosa al respecto con la situación.
y dice cuánto valen esos muertos. Yo soy sobrino de Álvaro Uribe, que era el presidente. A mí me importa un carajo. La Corte empieza a analizar la circunstancia en un fallo que no, pues que en realidad no comprendo mucho porque dice, analiza la situación anterior y concomitante. Dice la actitud del individuo frente a la ocurrencia de los hechos. Uy, Paula, te veo con la mano levantada, qué pena. No, profe, dale, dale tranquilo y ahora, para que no te haga perder el hilo. Dale tranquilo, ya la bajo. Entonces, la Corte dice, esa actitud de bajarse como creyéndose el putas de aguadas, es lo que la Corte le castiga fuertemente. Y llegan a la conclusión que ahí existe un dolo. Yo también creería que en ese caso la cantidad de situaciones, circunstancias temporoespaciales que se presentaron podría permitir la inferencia de que le importa un carajo el resultado. Primera de ellas, la gran velocidad. Segunda de ellas, que se saltó varios semáforos. Y tercera de ellas, que iban en estado de embriaguez. Eso podría configurarse como un dolo. Caso Salamanca. Caso Salamanca, tenemos que observar una situación. A él se le imputa también dolo eventual, pero después este muchacho que está acá al frente de ustedes, degradó la conducta en el escrito de acusación y lo ajustó legalidad diciendo que se configuraba el artículo 109 agravado por el 110 numeral primero. ¿Por qué lo hice? Por una simple y llana razón, mis queridísimos amigos. Los casos hay que analizarlos en contexto. Primer punto, analizar el estado de embriaguez, como lo dijo el artículo cuando hablábamos, el artículo 22, cuando hablábamos del dolo. Para mirar que ese resultado fue librado al azar, desde la óptica del accidente de tránsito por el estado de embriaguez, tenemos que mirar también y hacer un descarte por mano derecha del artículo 109 que llega y nos señala el 110, perdón, el agravante del 110 que dice, oiga, efectivamente el estado de embriaguez fue incidentemente necesario y promulgante en la consecución de los hechos. Porque es que es fácil que yo vaya borracho, pero voy a 20 kilómetros por hora y se cae otro tipo debajo de mi llanta gigante de la camioneta y le vuelo la cabeza y lo maté. Pues el generador de la gente no fue el estado de embriaguez. En el caso de Salamanca, miramos objetivamente la situación del estado de embriaguez y nos tocó hacer un estudio sobre por qué empezó a tomar. ¿Qué observamos? Observamos que el muchacho empezó a tomar muchísimas horas antes. Segundo punto. Observamos que el muchacho pidió un conductor elegido. Lo que nos llega o nos permitió inferir que efectivamente él no tenía un interés en manejar. Pero además, cuando llegó la respuesta de la aseguradora sobre el conductor elegido, observamos que el muchacho por allá cada 15 días se tomaba su traguito y siempre pedía al conductor elegido. Siempre llegaba y siempre se realizaban los servicios. El día de la ocurrencia de los hechos, el muchacho no espera el servicio del conductor elegido, sino se va. Entonces indagamos por qué se va.
y encontramos que este muchacho tenía una pelea con su pareja sentimental, el cual le había dicho que no quería continuar con una relación, y este muchacho en su afán por todo ese amor que sentía por ese otro muchacho, eh, sin importar su estado de embriaguez, media hora antes de que llegara el conductor elegido, resolvió irse a buscar a su pareja sentimental para que hablara. Y ese también fue el determinante para poder llegar a concluir sobre la velocidad. Si quieren que les mande la reconstrucción de ese accidente. Yo creería, profe, que en Sí, voz de profe. todos, la mayoría sí. Sí, Sí, profe. Claro, Chévere. profe, sí, claro, de una. Y eso no sé cuál fue el caso. Profe, hay que adentrar en todo. No entiendo. ¿Qué? Profe, hay que entrar en todo ese rollo investigativo que su merced nos está contando para concluir un caso, Claro, porque son generadores. claro, porque, y más cuando existen dos confrontaciones de categorías dogmáticas, como lo es en este caso la culpa con representación o el dolo eventual. Profe, ¿cómo se llama eso que tiene? Bueno, no me acuerdo muy bien, pero en este caso, bueno, yo he visto que en muchos casos en defensa sale que obviamente como la persona está bajo el estado de embriaguez, pues obviamente no, o sea, no se encuentra, no puede razonar, ¿sí? Exactamente. Entonces muchas veces esas personas se encuentran como, eso tiene un nombre como impedido, como para, es que no me acuerdo cómo ese nombre que tiene, o sea, como que no se le puede culpar como con todo, sabiendo que si no está en sus cinco sentidos, es obvio que va a olvidar los conocimientos previos, por ejemplo, de que si está muy alcoholizado, pues no debería conducir un carro, sino obviamente por intuición, bueno, no sé. Perfecto. En el guayabo le llamamos enlagunado. Sí, Exactamente. pero es que eso tiene un nombre, no sé, ¿Atenuante? Es impedido, algo así. autodeterminación. El tema es la autodeterminación. Si una persona puede autodeterminarse o no bajo el estado de embriaguez. Yo soy, por más que la jurisprudencia diga, si usted es borracho se puede autodeterminar, yo soy consciente que no se puede autodeterminar. Uno a veces borracho hace unas cagadas que no se le imagina. ¿O quién no le ha pasado que la caga borracho? ¿Ah? Cualquier cantidad. A todos. No al punto de cometer un ilícito, pero unas embarradas tenaces. Miren, Pero sí se maneja mejor, profe, ¿no? yo les quiero comentar una cosa. Cuando yo tenía alrededor de 23 años, mi papá estaba estrenando un carro 0 kilómetros, divino, espectacular, un fierrazo. Y un día me monté en el carro, amanecimos bebiendo con mi papá, se quedó dormido mi viejo, y yo me monté en el carro y me fui a decir, yo decía, voy a estrenar de verdad este carro porque mi papá no le da el uso que le corresponde. Y me saqué ese carro a hacer trompos a las 6 de la mañana de un domingo. Obviamente unas altas velocidades. Yo confiaba en que si algo iba a pasar, pues yo primero tenía un fierrazo que podía ayudarme a controlar cualquier situación y segundo porque yo era una persona que había metido en el cuento de las carreras, del autódromo, entonces yo confiaba en evitar cualquier resultado. Después de unos 20 minutos de estar haciendo trompos, como que entré en razón y dije, uy, mierda, la estoy embarrando. Y me volví y guardé el carro. ¿Ustedes creen que ahí podría operar un dolo eventual? No, No, profe. La culpa con representación, ¿se le hubiera pasado algo? Y una grabación punitiva, porque desde luego borracho yo no haría eso. Y eso sí es de relevancia. Eso sí es de relevancia. El generador del accidente a la larga fue el alcohol. ¿Ya les llegó? Sí, sí, señor. profe, ya. Listo. Ustedes pueden mirar. Ahí hay algunas piezas procesales, otras están recortadas.
pero quiero que nos remitamos al evento de la colisión del vehículo. Y vamos a encontrar una línea en la página, esto no, es que esto no tiene ni páginas, donde se ve el puente de la 26 con 30. Profe, Dime. Que si se ven las páginas, son 35. Ok, sí, pero yo no veo. No, es que acá como lo estoy abriendo yo no me muestra. Perdón, 31. La página 20. Esperen, abro acá el WhatsApp y lo descargo aquí y lo observamos, ¿listo? Ok. Profe, la letra no es legible. No, no me interesa la letra. Y además no tengo más. Esto fue, Página 20, profe. eso, Página 20. eso fue tomado hace muchísimos años. Mano, eso no Página tengo. 20, 21 es donde está la croquis para... Es lo que está buscando, sí. Sí. 20, 21. Bueno, acá nos vamos a parar. ¿Ya ven la pantalla? Sí. Sí, señor. Listo. Fíjense una situación importante. Acá, la velocidad. 130 kilómetros por hora del vehículo taxi. Y 135 kilómetros aproximadamente, estos 130, de entre 130 a 150 y entre 115 a 135 para el campero. ¿En qué momento? Dice, un valor asociado, listo. Con referencia a las distancias recorridas post colisión. Es decir, esos vehículos tenían esa velocidad al momento de este impacto. Al momento que este vehículo imprime toda la fuerza física sobre el taxi, lo eleva a esa velocidad. Pero en realidad abajo vamos a mirar las velocidades reales, lo que permite calcular que finalmente cargos precolisión del orden de 90 más entre 90 o a 110 kilómetros para el taxi y la camioneta iba antes de la colisión entre 140 y 160 kilómetros por hora. Muchachos, miren el impacto donde sucede. Si están ubicados, acá es el norte, acá es el sur, esta es la 30, esta es la 26, este es el oriente y este es el occidente. ¿Sí están ubicados? Sí, señor. El impacto se genera en esta parte justo después del puente. Justo después del puente. ¿Ustedes han transitado por la 26 antes de este puente? Es decir, como por acá. ¿Y han logrado observar que hay mucha curvatura? ¿Se han podido observar eso? Y está Correcto, el de sí. enfermería. Y está la orden para entrar a la 30. Antes del puente, yo quiero que pasen a 160 kilómetros por hora. Ahí tuvo un accidente. Es imposible, es peligroso, profe. Peligrosísimo. Por las curvas, ¿sí o no? La curva, claro que sí. Resulta que si usted va por el carril izquierdo, eso quedó tan mal diseñado que resulta un carril más a la derecha. Y eso fue lo que le pasó a este conductor en estado de embriaguez. Y otra circunstancia que se presentó justo en ese instante. Resulta que el taxi iba pegado por la derecha y fue a centrarse.
y ahí es donde se genera la colisión. Bajo esa óptica, mis queridísimos y adorados amigos, ¿ustedes consideran que podría haber existido un dolo eventual? Estas piezas del vehículo que ustedes encuentran acá en la parte de abajo, no es que el vehículo haya quedado así, simple y llanamente que para poder sacar a las personas, los bomberos, inclusive acá se alcanza a ver un corte, los bomberos tuvieron que romper con la pinza el vehículo para poder extraer a las personas. Pero en realidad, y esto me llamó mucho la atención, que gracias a Dios no existió ninguna afectación del cilindro de gas, ¿no? Sí, claro, pues cuando hubiera estallado la pipa, chao. Exacto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Dolo eventual o culpa con representación, Oscar? Culpa con representación. Profe, una pregunta antes de, o sea, ya, pero, ¿eso es lo que ustedes dominan teoría del caso? O sea, tienen que armar ese escenario para poder llegar a la imputación. Sí, exactamente. Así es. Así es, mis queridísimos amigos. Muy importante poder llegar para estos casos que tiene, digamos, los casos que son de accidentes de tránsito tienen una gran relevancia la prueba técnica, ¿no? La prueba técnica. Y para poder calificarlos, eso es la calificación jurídica, se llama eso. Toca llegar y recurrir a la prueba técnica sin lugar a duda, mis queridísimos amigos. Pues así es que se resuelven los grandes casos. Es que infortunadamente me robaron el computador, pero si no les traía un caso de connotación nacional en el cual se hizo reconstrucción también y fue el caso del grafitero. Lástima que ese computador que me robaron, pues ahí tenía toda esa información. Pero la prueba técnica, desde luego, sí sirve para mucho en estos casos. Muchachos, Tintico. Sí, profe, para de pronto, ahora en la otra, con relación a ese mismo caso, hay ese hecho sucedido entre la Troncal del Caribe, que es a raíz de un accidente de tránsito, eh, sería un dolo eventual. ¿Cuál es, hermano? Ese que hubieron incinerados, más de 30 personas quemadas y fallecieron. La verdad no lo conozco mucho, pero ahorita, porfa, si alguien lo tiene, que me lo documente, me comparte pantalla y lo empezamos a trabajar. Johncito, ¿vas a decir algo? Sí, profe, pero pues ya aprovechando que su merced dijo el tintico, lo que pasa, profe, es que hay en la lista nos hacen falta las personas que no estén, o sea, que están repitiendo esta materia solamente, para poder saber quiénes son, porque no, o sea, no me daría la participante con la lista que estoy tomando. Entonces, para, pues solo como porque, por favor, me escriban. Y ya. Y ahora sí, Listo. voy por ti. Vale, Tintico. Tintico. Listo, ya nos vemos. Dos de azúcar.
El derecho penal, el dolo eventual se podría definir como un lenguaje como aquella persona que aún sabiendo el resultado del daño que puede provocar. Compañero, tiene el micrófono abierto. Perdón.
Cuando quieran, muchachos. Listo, creería. Profe, una preguntita sobre el caso Salamanca. Sí. ¿Es verdad que la familia Salamanca indemnizó a las víctimas? Claro. Es que pues yo le pregunto mucho sobre ese caso porque, pues primero que todo, yo recibí a Salamanca ahí en la nota. Y segundo, pues era un pelado, era un muchacho. Sí. Entonces, me causó como mucha curiosidad ese caso. Fue la indemnización, para esa época, la indemnización más grande que existió en la historia de la Fiscalía General de la Nación en tratándose de accidentes de tránsito. ¿Listo? Gracias, profe. ¿Cuánto, profe? ¿100 millones? No, ya casi los 1.000. ¿1.000 millones? Sí. Casi los 1.000 y yo me gané un proceso disciplinario y todo por parte del papá de una de las oxisas porque decía que le habíamos arreglado el caminado al pelado y que, mejor dicho, que yo había comprado un carro justo después de que había recibido el proceso, ¿no? El carro yo me lo había comprado un mes antes que ocurrieran los hechos. Entonces, me tocó ir a defender. Johncito, ¿ibas a preguntar algo más? No, profe, digamos que la idea era entrar en la discusión que se ha hecho por un grupo y por el chat. Entonces no sé si quiera... ¿Cuál es? De una, démonos. Bueno, por parte del grupo, del chat aquí de Zoom, Dayana y Michael, pues dieron a relucir el caso Colmenares. Y por el lado del grupo de WhatsApp, profe, no sé si su merced vio que hace un mes, creo yo, hubo un incidente en la costa porque un camión con gasolina se volcó y explotó y mató a 30 personas. No lo conozco. Esos son los dos casos. ¿No lo conoce, profe? No. Ok. Entonces digamos que hay dos temas, hay dos ejemplos. A ver si su merced pues nos puede. Entonces digamos que no se conoce el Colmenares. Vámonos por ese lado y ya después digamos que Listo. creo que Francisco es quien tiene la contextualización del otro caso. Pacho, ¿qué hubo? No, Dayana. Profe, tenía una pregunta antes de que, bueno, comencemos lo del debate o, bueno, la socialización. ¿Sí me podría explicar otra vez lo de culpa con dolo eventual y la diferencia entre culpa con representación? Es que no me ha quedado muy claro. Mira, corazón. Vámonos a un escenario y el escenario es el primero. De ellos es. En la culpa con representación el agente se representa que puede ocasionar ese resultado. Pero confía en él, confía en evitar el resultado. En cambio, en el dolo eventual, el agente de la misma manera se representa el resultado, pero importa un carajo. Le importa un carajo el resultado. No le interesa evitar el resultado. Cambio en el otro sí le interesa evitarlo, o más bien realiza las maniobras propias, confía en evitarlo, pero finalmente no lo puede evitar. ¿Listo? O sea, profesor, dolo eventual en el accidente de la 15 o la 19 que usted relató y el de con culpa representativa, culposo, ¿sí? Culpa con representación. Ese en el caso Salamanca, ¿sí? Sí. ¿En ese orden de ideas? Ok. Sí. Para tenerlo en cuenta y estudiarlo. Así es. Sí fui un poco claro. ¿O? Sí, profe, gracias. Listo. Bueno, ¿qué trae? Caso Colmenares, profe. Caso Colmenares, profe. No, profe, una cosa. ¿Por qué fue tan polémico? O sea, es que ha durado mucho ese caso, ¿no? Y creo que no llegaron a nada, ¿no? La verdad es que casi no leí sobre ese caso. Pero sí fue muy polémico. Profe, antes de comenzar. Tiene en Netflix. Hasta Netflix. Dime, antes de comenzar, ¿qué? Antes de comenzar, es que
El caso de los 30 personas que murieron fue que fueron a saquear a un camión que se había estrellado, se había volcado. Pero ahí no hay ninguna responsabilidad, Yo les sino de traigo las... un caso mejor, más bien para que batamos un caso mucho más dogmático de los casos plus, pues, de la vida real de acá de Colombia, y ahorita lo analizamos, el caso 21 Ángeles. ¿Listo? Caso Colmenares, ¿qué quieren saber del caso Colmenares? Pregunten, ataquen, démonos cuchillo, yo estoy armado. ¿Por qué ¿Hay no le mano pueden negra ahí? a las niñas, o sea, de una vez darle la sentencia como de son culpables o no son culpables? ¿Por qué se alargaron tanto? Listo, primer punto. Simplemente es un caso mediático porque lo quisieron volver mediático porque simple y llanamente eh, somos un pueblo de resentidos y donde hay un poquito de plata nos interesa el morbo dos veces. Y no lo estoy diciendo porque considere alguna inclinación en particular en el caso, no. De hecho, en el caso de Salamanca, lo curioso es que cuando yo, Diego Felipe Gutiérrez Sánchez, recibo en la Fiscalía 43 de vida, recibo el caso. Ese mismo día recibí un caso también de un homicidio en el cual murieron dos personas, pero el que ocasionó ese homicidio era un Renault 4 y eso se generó en el sur de Bogotá y este conductor del Renault 4 estaba en estado de embriaguez. Los medios de comunicación conocieron el caso también, pero acá importaba más que un muchacho en una camioneta Audi fue el que ocasionó el caso. Y eso es lo mismo exactamente lo que sucedió en el caso Colmenares. Yo cuando observé el caso, en paz descanse, el doctor Gilberto Saavedra era el encargado de realizar la investigación. Y él me dijo, Dieguito, yo no veo nada en este puto caso. Léalo. Yo leí el caso y dije, doctor, es que no hay nada. Simple y llanamente podemos decantar que existe un accidente. La familia había contratado un grupo, de hecho el mejor grupo investigativo de Colombia. Y el grupo investigativo había resuelto decir que era un accidente. Y la respuesta de ellos fue, es que compraron al grupo investigativo. Entonces el caso se tornaba muy polémico, pero era más polémico cuando empezaron a ver que para poder avanzar tenían que traer testigos. Y justo los testigos que llegaron eran falsos. Alguien me dijo en una teoría de conspiración por allá loca, chiflada, es que fue la misma familia de esta muchacha la que llevó los testigos porque a ella le convenía que los testigos fueran falsos. Y yo le respondí diciendo, más bien no le convenía que no llegara ningún testigo. Le convenía más que no llegara ningún testigo. Ah, no, que era con la finalidad de desviar la investigación. No, no es que no se desvió, siempre llegó sobre la misma cuerda del fiscal. Recuerdo tanto que había un investigador que me dijo, mire, apareció un testigo que dijo que vio cuando montaron al muchacho en la camioneta y todo, y que tiene una USB con la información. Y yo, ¿qué información? No es que él tomó fotos y las guardó en la USB. Yo, eso sí ya es otro nivel. Si eso está, pues, proceden. Cuando aporta la USB, solo tenía pornografía. Algo que a mí siempre me asalta. ¿Ustedes vieron el programa de Netflix, queridísimos amigos? Sí. Lo vi, profe. ¿Ustedes vieron la ubicación del cuerpo donde estaba? Sí. Y debajo de un puente, ¿no? Del puente ese que... Ajá, exactamente. Pues imagínense ustedes con una empresa criminal bien organizada para poder llegar y establecer, marica, lo matamos. Ay, marica, resulta que es que debajo de tal puente hay una curvita y ahí lo podemos meter y se van a demorar en encontrarlo. Eso es muy curioso, ¿sí o no? Justo ahí, donde uno entraba al caño y no visualizaba porque es que había una curvita que era donde se encontraba el cadáver. Un punto bien importante que nos trajo acá Séptimo Día en una investigación muy simple y vaga, diciéndonos cómo una persona que cae en un caño se puede matar. Yo le mostré esos días a varios amigos míos cómo una persona que se había caído de la cama también se había muerto. Ah, que tantos impactos
en el cráneo que tantas fisuras que tuvo el cráneo y demás? Una simple y llana razón. En el juicio, los abogados llevaron un caso exactamente igual de una altura similar en la que se cayó una persona y tenía inclusive más fracturas en el cráneo. Todos los cuerpos reaccionan diferente, los calcios son diferentes y demás. El impacto que se recibió por parte de Colmenares, que en paz descanse, fue en la parte más débil de todo el cráneo. Pero algo con lo que no cuentan y se me hace muy curioso porque en esa investigación de séptimo decía, es que el caño mide casi 2 metros. ¿Cómo alguien se mata en una altura de casi 2 metros? No, es que no es la altura de 2 metros. Ese muchacho que en paz descanse medía casi otros 2. Ya no estamos hablando de 2 metros, sino de 4. ¿Y cómo así que de 4? Claro, papacito lindo, es que no estamos mirando los pies, sino la cabeza. Resulta que la cabeza estaba a 4 metros de altura prácticamente y es la que se impacta en el piso. Ah, que entonces que esos signos, que por qué, que por qué se movió y demás, y simple y llanamente una circunstancia. Es que él no se desnucó. Él no se desnucó. Si él se hubiese desnucado, hubiese muerto inmediatamente. Pero él quedó vivo, en un estado agónico. Un estado agónico con un grado, no me acuerdo, más de 300 grados de etanol, que eso quiere decir que es una borrachera la berraca. Y en un estado agónico, más el estado de embriaguez, el trato de salir del caño no lo logró. Es muy curioso y yo esto sí lo tengo que debatir mucho. El encargado de hacer la investigación fue Máximo, que fue director de medicina legal, fue mi docente en maestría. Y él llega y señala que no era posible, fíjense lo curioso, que no era posible que se hubiese muerto con la caída del caño, pero sí un botellazo. Y lo más lindo y hermoso del asunto es, bueno, ¿cómo fue el botellazo? Y dice él, el botellazo no pudo haber sido así, sino fue un botellazo así. Porque quedó marcada el culo de la botella en el cráneo de él, que habían unas fisuras que parecían a un culo de botella. Hagan el ejercicio, mis queridísimos amigos, con una botella de vidrio. Agárrenla como dijo Máximo que había sido. Agárrenla así. Botella. Háganlo si quieren con una botella llena, háganlo si quieren con una botella desocupada. Impáctelo contra una superficie a gran velocidad. A ver si la mano no se les baja. A ver si el impacto es tan contundente. Es decir, una caída de 4 metros no lo mata, pero si una altura de una botella con una fuerza que da más o menos ni a la mitad de la fuerza que va a generar un cuerpo en movimiento, sí es la que ocasiona una muerte. Ah, que es que existen otros golpes, sí, claro, pero vamos a decir desde esa teoría que habían más golpes. Sí, claro, pero el generador de la muerte supuestamente fue el de la botella. Esto se tiene que ver con la fuerza G, tiene que entrarse a analizar con la física, claro. Muy curioso, vuelvo y repito, de 4 metros no, pero de una altura que va a ser más o menos ni siquiera 2 metros, sí. Ahí sí. Ahí sí se puede ocasionar la muerte. Recuerdo tanto el día que salió en libertad este muchacho, ¿cómo es que se llama? El muchacho este. Cárdenas. 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 María Guarán. Andrés Cárdenas. Si lo defendía María Guarán. Okay. Carlos Cárdenas. Eso, Carlos. Carlos Cárdenas. Cuando él sale, ese mismo día, mis queridísimos amigos, yo estaba en el tribunal. Yo estaba en el tribunal y estaba el papá de Colmenares ahí, no sé por qué, no me acuerdo qué audiencia había, y dijo
Con mis propios ojos. Vi a Mario Iguarán 40 minutos en el despacho del juez que le dio la libertad a Cárdenas. Yo quedé sorprendido y de 40 minutos. Uy, hijo de pucha. ¿Qué fue lo que pasó en realidad? Yo llegué al complejo judicial de Palo Quemado y el jefe de cámaras era un amigo mío de hacía mucho tiempo. Le dije, venga, marica, écheme el chisme. Muestre la cámara. Dijo, eso es pura mentira, weón. Duró 40 segundos y cogieron el video porque sí lo pidieron y lo transformaron y le pusieron otro cerito y lo alargaron para que fueran 40 minutos. Lo alargaron. Yo cuando vi eso, yo dije, aquí esto va a tener otros intereses muy diferentes. Porque yo había escuchado al papá de Colmenar diciéndolo los 40 minutos y después me entero que habían sido 40 segundos y no solo ello. Veo el video, fue 40 segundos que el doctor Mario Iguarán ingresa al despacho y en el cual en una conversación después en privado con el doctor Iguarán, el cual es un gran amigo mío, me dice, Diego, simplemente llegué a solicitar el número de sala como todo defensor hacemos. Claro, cuando hay unas audiencias preliminares, uno las solicita ante el Centro de Servicios Judiciales y le dicen, juzgado 73, doctor, vaya y mire qué sala. Allá no le dicen qué sala. Uno sube al juzgado, golpea la puerta, ingresa y allá llaman, doctor, sala tal. Ya listo, eso es así el procedimiento. Y eso fue lo que hizo el doctor Mario Iguarán. Supuestamente lo que daba a entender y después los medios de comunicación que se manejó era que Mario Iguarán la había comprado el juez, ¿no? Y en realidad, pues, eso no es más sino una circunstancia más del proceso. Tengo otras informaciones que no quiero entrar a debatir y menos por esta vía. Y no quiero que se hagan públicas además. Profe, una pregunta, ¿usted cree que si el bombero hubiera entrado esa misma noche, o sea, obviamente como estaba lloviendo y estaba todo vuelto una nada, de pronto este caso no sería como tan controversial? Porque hay también, bueno, no sé en qué momento, si de pronto se le imputó algún cargo al bombero, que en este caso no entró debajo del puente y no lo pasó por completo. Dame un segundito. Vale. Pero es que el bombero supuestamente no lo vio porque había como una fisura. Y el Pero cuerpo igual él estaba en la obligación de pasar por completo el puente y él lo que hizo fue solo llegar hasta cierta parte, mirar con la linterna, no vio nada y pues obviamente eso ahí fue también como una negligencia, si no, todo hubiera sido completamente diferente porque tú pasas y de pronto pisas el cuerpo o te das cuenta que no puede haber nada Mira, lo que y tú todo estás hubiera sido contando es diferente. totalmente cierto. Fue tan mentiroso el peritaje, o más bien el informe, diré, de los bomberos, que inclusive fueron condenados después por fraude procesal y falso testimonio. Porque se logró demostrar que ellos nunca bajaron al caño. Nunca buscaron, hubiesen entrado, en realidad estaríamos en otro desenlace. Inclusive, ¿qué tal hubiese estado vivo el muchacho? No sabemos. Se le hubiese podido inclusive hasta salvar la vida. Pero lo curioso es que los mismos bomberos dijeron, no, es que yo le vi los zapatos húmedos a la niña. Los zapatos húmedos como si ella hubiese ingresado al caño. Pero después esa misma bombera se logró demostrar que había dicho mentiras. Obvio que eso en sí hubiese cambiado todo el escenario. Otro punto muy importante, mis queridísimos amigos, que quiero que tengamos claro. Sale el papá de Colmenares diciendo, ¿por qué eliminaron las cámaras? ¿Por qué eliminaron los videos? En ese mismo parque, para esas fechas,
yo tuve un caso, cual habían matado al hijo de un general activo de la policía, del ejército, perdón. Yo busqué las cámaras y no encontré ni una que me sirviera. Y la razón es muy simple. Ustedes van a decir, pues eso está lleno de edificios. Claro, los edificios se cuidan ellos, no cuidan el caño. El caño en toda la mitad del parque. Entonces, cámaras no hay, simplemente. ¿Por qué? Porque las cámaras que cogemos miraban la perspectiva hacia abajo, no hacia el caño, no hacia el horizonte. Ninguna sirvió. Pero están dando a entender es que las borraron. Otra desinformación más. Otra desinformación más. Y así se fueron construyendo. Lástima porque Antonio Luis, el fiscal de ese caso, pues somos amigos y inclusive Haider, que era el investigador del caso, también bien amigo mío. Porque en realidad cuando la prueba no da, uno como funcionario público no tiene que buscar a las malas que la prueba dé. Ese es el mejor escenario. Por más que las víctimas se empeñen en una situación, nosotros no tenemos que guiarnos simplemente como por ejemplo pasó en ese caso, tal cual me lo narró el mismo Antonio Luis, que él tuvo un impulso de investigar bien a profundidad de ese caso fue porque la mamá de Colmenares le había dicho que se había soñado con él y que las pruebas estaban en el cuerpo y que ella se la había atacado a llorar en el escritorio. Uno no se debe dejar llevar por esas pasiones en ninguno de los bandos, ni si está en el ente acusador y si está en la defensa. Uno tiene que ser profesional y mirar las cosas con otra óptica. Y no a las malas buscar una verdad que no existía. Para mí, mi concepto fue un accidente. Iris, ¿ibas a preguntar algo? Sí, profe, pero era antes de que abordara el tema o este caso de Colmenares, pero era en virtud de que, digamos, qué responsabilidad tiene el Estado frente a estas situaciones que se presentan cuando, por citar un ejemplo, una vía, digamos, en el caso del cantante Martín Elías, cuando ahora están acusando a la persona que iba conduciendo el vehículo, digamos que las vías estaban en mal estado. Ocurre este tipo de situaciones, que homicidios o bueno, no sé. ¿Y qué responsabilidad tiene el Estado frente a estas situaciones si es que también juega un papel preponderante porque la vía no estaba arreglada? ¿O eso dentro del estudio que se hace se valida, se revisa, se tiene en cuenta para emitir una sentencia, un concepto, qué sé yo, una culpabilidad? Ya, importantísimo. En el derecho penal, las culpas no son compartidas. Y desde esa óptica tenemos que hacer un análisis. Cuando se ejerce, y vuelvo y repito, una actividad de riesgo como es la conducción, como lo dije anteriormente, el deber objetivo de cuidado es total, único y exclusivamente del conductor. Si las vías están en mal estado y el accidente se ocasiona respetando el límite de velocidad permitido en esa vía, podría haber una responsabilidad estatal. Pero si se desvía, se transfigura o se transgrede esa norma del límite permitido, ya la responsabilidad es individual. En ese orden de ideas, la discusión sobre si existe sí o no un homicidio en el caso de Martín Elías, sí hay un homicidio. Ah, es que el jefe me daba la orden de ir rápido y eso ya es otro cuento. Porque existe una teoría que se denomina la autopuesta en peligro. Y la autopuesta en peligro, por ejemplo, la podemos traer a colisión en un caso de un tirador, el cual ve una diana y le impacta a la diana y resulta que era Indris disfrazada de Diana, que era un disfraz tan perfectamente bien organizado, tan profesional el disfraz que el tirador la confundió con una Diana de verdad.
y de cercenó la vida. Y así muchos ejemplos. Una situación que pasa normalmente, que ustedes van a observar, los buses de transporte público a veces van con la puerta abierta y eso va, mejor dicho, que se reviente y atrás va un pendejo colgado con el jopo afuera y la maleta volando, ¿cierto? ¿Han visto esa escena ustedes? No, profesor, aquí en Colombia no sucede. Ya estamos civilizados. Se ha vivido. En otro país, profe, aquí no. Eso en la India, profe. Eso es en la India, con esta mano indios. Muchachos, eso es una autopuesta en peligro. Claro, pero entra a converger una situación muy particular. El conductor del autobús tiene prohibido andar con sobrecupo y tiene prohibido andar con la puerta abierta. Entonces, esos temas de eximentes de responsabilidad son un tema de bastante calibre que tenemos que entrar a determinar y será un juez el que va a dirimir si, por ejemplo, en el caso de Martín existió o no una autopuesta en peligro. Conscientemente se ordenó inclusive la velocidad. Y lo mismo en el de un conductor con la puerta abierta, que va colgada una persona. Así hay muchas situaciones en la vida real que no permiten discusión más allá de determinar si se realizó el accidente por algunos generadores de la culpa o porque simple y llanamente, mis queridísimos amigos, el agente no quería pero le tocó. ¿Qué pasaba si el conductor no le hacía caso a Martín? Diera la velocidad. Lo despedía. Digo. Y estas personas van acostumbrados siempre a andar sin cinturón de seguridad. Y ese es otro parámetro indispensable. No sé, eso como que va en la sangre de los artistas. Peter Manjarres, cuando yo lo recogía en el aeropuerto, siempre el carro iba con el pitido porque él iba sin cinturón. Después de lo de Martín Elías, uno ve a Peter siempre poniéndose el cinturón. Profe, es que la cultura esa en torno a La Guajira como que es así. La gente dicen esos guajiros que prefieren mejor, si se van a accidentar, que puedan salir, no quedar atrapados. Por eso no se colocan el cinturón. O sea, algo muy, muy insólito, pero es algo cultural, ¿no? Sí. Que ya vienen trayendo. Osquitar, ¿te ibas a apuntar algo? Sí, en un estudio que hacía la Agencia para la Defensa del Estado, precisamente para la presunción de inocencia y para imputación de cargos y solicitud de medidas de aseguramiento, decía que los medios influyen en la cabeza del juez de control de garantías y de todo el proceso para condenar o absolver a una persona. Y así sucede también con los miembros de la Fiscalía, porque es tanta la presión que ejerce que, como decía con el funcionario del CTI, pues trata de ver cosas donde no las hay. Totalmente cierto. Pero a las cosas malas hay que verles la cara bonita. Esas situaciones así son las que hacen que cuando uno gane o gana en esos casos, lo disfruta 2 veces, más que un triunfo normal. Y además cobra 7 veces más que un abogado normal. Jason, cuéntame. Bueno, doctor, una pregunta. Es que estábamos hablando de que existe la pena, pues la privativa, la sancionatoria, y yo quería saber si en qué casos, que cualquier accidente, bueno, en cualquier caso,
pueden haber las dos penas, sancionatoria y privativa, y si la pena sancionatoria puede bajar la pena privativa. Bueno, te voy a explicar. Vuelvo y reitero porque veo que hay una confusión en los conceptos y la culpa es mía. El derecho sancionador es el derecho administrativo, propiamente dicho. Jason, tú vas en el carro en estado de embriaguez y te para un agente de tránsito y ¿qué te pasa? Enojo. No, me pueden poner una multa. Exactamente. Eso es Comparendo. el sancionador. ¿Cierto? Pero lo que estamos observando, vas en el mismo carro en estado de embriaguez, pero matas a una persona. También te van a imponer una multa. ¿Cierto? Pero a su vez entra el derecho penal a regir. Independientemente de la multa. El derecho penal tiene una operancia autónoma. Independientemente de lo que se surta en otra rama del derecho, si es de connotación penal, tiene que derivarse. Hay un tema muy importante para entender esto, y es en el tipo penal de la captación masiva y habitual. En la captación masiva y habitual, nosotros vemos que antes de que llegue el proceso a los estrados penales, al interior de la superintendencia financiera y luego de la superintendencia de sociedades se decanta un proceso de insolvencia ante el superintendente de insolvencia. Y allá se generan unas consecuencias. Y esas consecuencias son propias del derecho sancionador. Pero, independientemente, paralelamente se puede iniciar el proceso penal y buscamos una condena de carácter penal, independiente a lo que anteriormente se estaba decantando. En el sistema penal existen dos tipos de privaciones de la libertad. Una, que es al comienzo del proceso, que se toma como una medida cautelar, que es la medida de aseguramiento, y otra, que es consecuencia de haber sido vencido en juicio oral el agente y se profiere una sentencia de carácter condenatorio para que cumpla una pena de prisión. Entonces, lo que estoy diciendo no es técnico decir que en la medida cautelar le imponen prisión domiciliaria a una persona porque no ha sido juzgado. Prisión simplemente cuando ya fue condenado. Ya un poco mejor, Jason. Sí, algo. Entonces, cuando existe la medida cautelar va hasta antes de dictarse sentencia. La medida de aseguramiento puede ir hasta antes de dictarse sentencia. La persona puede seguir detenida, pero ya pasa de ser una medida de aseguramiento a ser una sentencia, es decir, una pena. Ya cuando lo condenan, ¿no? Entonces, no es que vaya a tener una dualidad, no, simplemente, no es que lo dejen libre y luego lo vuelven a meter, no. La persona ya está detenida, pero automáticamente cuando es condenado ya pasa a ser prisión. No, pero no me refería exactamente a ese concepto, doctor, sino me refería al concepto de, por ejemplo, de una indemnización, por decirlo así, que también podría ser una sanción económica, y si esa indemnización que se da a una culpa o a un homicidio o algo que deba ser de privacidad de la libertad, puede dar la rebaja de esa pena privativa, o simplemente no debería ser así. Si hay unas facultades, inclusive mis queridísimos amigos, por ejemplo, hay un instituto jurídico que permite la preclusión cuando existe la indemnización en los accidentes de tránsito que conllevan muerte. Pero siempre y cuando sean conductas culposas sin agravación punitiva. Y esa institución jurídica no nos la trae nuestro código
de procedimiento penal, ley 906 del 2004, sino está inmerso en el código ley 600, que allá permitía la aplicación de esto y simple y llanamente se hace una transacción y la persona queda totalmente exonerada de la responsabilidad. Resulta que por el principio de favorabilidad, que el principio de favorabilidad siempre va a buscar que independientemente si es una norma anterior o una nueva norma que va a beneficiar a la persona involucrada en un proceso penal, se le debe aplicar siempre la menos restrictiva y más favorable. Un principio que a lo sumo viene siendo un cartón puesto que entra en desuso, porque si nosotros nos ponemos a observar, pues en ese orden de ideas a la persona tendríamos que sentenciarla con penas menores cuando existían con una pena, el mismo delito con una pena inferior y que después fue aumentado. Y la teoría puede llegar a decir, es que ustedes antes en esa pena inferior pues ya fue derogada. Sí, pero puede estar inclusive todavía vigente para algunos casos. Entonces, por favorabilidad deberíamos aplicarlo. El artículo que les estoy diciendo de la ley 600, creo que es el 317. Hay unas sentencias de la Corte Constitucional que nos le dan viabilidad a esa favorabilidad. La sentencia AHP 4922 del 2017 y la radicación 50855 del magistrado ponente Fernando Alberto Castro Caballero. Nosotros vamos a ver allá un criterio muy importante. Profesor, qué pena. ¿Cuál es el número de la radicación? ¿Me lo podría repetir? El 50855. Dame un segundo, corrijo, verifico, diré. Perdón, olvida lo que acabo de decir. Estaba leyendo mal. El artículo de la indemnización integral, porque es que la indemnización integral, como lo estaba preguntando acá Jason, por ejemplo, no operaba en ley 600, no opera en nuestro sistema, pero sí en el anterior, y los artículos que van a traer alusión de esa ley 600 está por la vía de la jurisprudencia, ahora sí, casación 35945. Qué pena, me había equivocado. 35945. En esa 35945 dice, argumentó que no es posible aplicar la preclusión en la reparación integral en los asuntos de la ley 906 porque esta legislación existen otros caminos que le permiten a las partes llegar a la conclusión con efectos similares, como por ejemplo lo dispuesto en el artículo 324. Entonces, llega y dice, yo no le voy a aplicar en la 906 una eximente de responsabilidad, porque el 324 le trae un principio de oportunidad que ustedes han escuchado, que no voy a entrarme en esa situación, cuando hay tintes dolosos, pero sí cuando hay tintes culposos. Entonces, siempre van a haber situaciones que van en favor del procesado. La ley 906 está diseñada como un sistema premial. Por eso estamos encontrando que cuando una persona en la formulación de imputación acepta cargos, puede llegar a tener un descuento de la pena de hasta el 50%. Y así en adelante, cada vez es
menor el descuento, pero tiene un descuento. Viene la herramienta jurídica como la preclusión por indemnización integral que ya estamos decantando y traemos el principio de oportunidad. Y otro punto muy importante es, cuando nosotros observamos que existe, y estamos viendo al comienzo de la clase de hoy, existe una detención preventiva en su lugar de residencia, tengo que traerles a colación que también en las penas puede existir que la persona quede en detención domiciliaria para cumplir pena. Pero nosotros estamos mirando el artículo el 307, que estamos las penas privativas de la libertad y las no privativas de la libertad. Penas privativas de la libertad, la intramural y la domiciliaria, y las no privativas, un reguero. Cuando nosotros vamos a hablar de pena, esas no privativas no van a tener operancia ya en la pena, pero en cambio sí las dos primeras. Entonces, en la pena podemos encontrar que se puede restringir la libertad o en los intramuros o en los intramuros de la casa, o queda en suspensión la pena y en su lugar la persona es condenada, pero no necesariamente tiene que ir a prisión. Y esos son unos casos, que nosotros tenemos que decantar en la norma. No me corresponde hacerlo porque necesito que estén más entrenados para poderles dictar eso en procesal más decantadamente, pero hay que cumplir con un checklist para poder decir en qué casos la persona puede ir a la cárcel, en qué casos puede ir a la casa o en qué casos no es necesario que vaya a ninguna de las dos, en tratándose siempre de una sentencia de carácter condenatorio. Pero les quiero traer otra situación antes de culminar, ya con esto cierro. Yo, Jason, resulta que nosotros estamos observando que el Código Penal nos decía el que por culpa matar a otro incurrirá en prisión de tanto a tanto. Pero a lo largo de la normativa procesal penal hay unos punibles que no ameritan siquiera una pena privativa de la libertad, ni siquiera ameritan una medida de aseguramiento, porque no llevan intrínsecamente constituida la pena como consecuencia de la conducta punible, sino hay delitos como que dicen el que realice tal situación incurrirá en multa. Y con eso ya es más que suficiente para hacer justicia. ¿A qué voy? Que no en todos los casos se hace justicia simplemente porque veamos a una persona privada de la libertad, sino hay otros estamentos jurídicos que nos permiten hacer justicia sin necesidad de llegar a ello. Muchachos, por favor, tomen tetero a dormir, se cambian el pañal y nos vemos, mis queridísimos amigos, mis partners queridos, el día de mañana para hablar de, continuar hablando de antijuricidad, ya con todo este tema que decantamos. Yo quise meterlo de la pena acá porque cuando hablamos de tipicidad, que empezamos a hablar el día de ayer, veíamos que tenía todas las descripciones del tipo penal, inclusive la consecuencia, y por eso exigí que en mí estuviera realizar esta explicación de una manera un poco más armónica. Tal vez vamos a continuar con antijuricidad y vámonos a culpabilidad. Si lo logramos alcanzar, vamos a entrar en un tema denominado el iter criminis, que quiero también explicar muy a profundidad. El examen va a ser el día jueves. No se asusten, les voy a traer un caso para que hagan un par de analogías sencillas
pero un caso bien aberrante para que ustedes lo comprendan, lo analicen, lo estudien. Y hoy, el día de hoy, indirectamente tocaron ese tema. Vamos a ver cómo lo interpretan. Se les quiere, mis queridísimos amigos. Ya me duele la garganta de tanto hablar todo el día. Descanse la profe. Hasta mañana, profe, gracias. Mañana, profe, muchas gracias. Buenas noches. Hasta mañana, profe. Hasta que esté mañana, bien, gracias. Gracias. Gracias, profe. Hasta mañana, profe. Profe, Mañana que esté muy bien. profe, ya le envié las fotos y le envié un Excel, profe. ¿Será que se me puede mirar si lo puede abrir? Ya mismo reviso. Porfa. Y también le dejé ahí un mensaje porque no sé qué hacer respecto a ese caso también. Ah, invitados. ¿Listo? ¿Ah, sí? Sí. Ah, Vale. ok, o sea que no hay nadie, que está repitiendo esta clase, profe, ¿sí? Que yo sepa, no sé. Si alguien está repitiendo la clase, que nos lo informe porque mañana abrimos Sí, porque. Listo, profe. Y pues que me revise si el Excel lo puede revisar para que miremos eso. Listo, hermano. Un abrazo. Igual, profe. Ahí, Mauro, lista grupos, lista asistencia. Sí, firmes. Listo, profe. Ah, profe, que pasó buena Chao, noche. profe. Chao, compañeros. Chao, profe. Pipe, no encontré el proceso. Nos hablamos ahora.